pocos por cierto, y con los cuales ya concluiríamos este capítulo de estudio. El tema de la representación procesal, lo hemos dicho ayer, se da en tres modalidades: representación legal, representación judicial y representación convencional, lo que ha sido regulado o denominado por nuestro Código Procesal Civil como la figura del apoderado judicial. De tal manera que cuando en nuestro ordenamiento se hace referencia al apoderado judicial, nos estamos refiriendo en realidad a esta forma de representación que encuentra su origen en la voluntad o en el acuerdo de las partes, ¿no? En la representación convencional o voluntaria. Bien, la representación voluntaria, así como las otras formas de representación, tienen distintas reglas, tienen distintas normas que se encargan de organizar y de regular cómo se desarrollan estas. Y ciertamente la representación voluntaria, la representación que se da a través de la figura del apoderado judicial, es la que ha exigido o la que ha merecido de parte de nuestro código el mayor número de reglas. De manera que si hacemos una comparación entre las reglas que regulan la representación legal, la representación judicial y la representación convencional, advertiremos que es en la representación convencional que nuestro ordenamiento jurídico ha desarrollado el mayor número de reglas que se encargan de organizar y regular las mismas. Ayer hacíamos referencia a que es necesario tener una idea clara de que cuando se otorga un poder, que es la formalidad a través de la cual se delega la representación voluntaria, mediante un poder que no es más que el instrumento en donde se hace constar la declaración de voluntad por la cual proclamamos que delegamos nuestra representación a otra persona. Cuando se otorga un poder, entonces en el poder debemos distinguir dos tipos de facultades: las facultades generales y las facultades especiales. Es importante tener clara esta distinción en cuanto a las facultades que podemos delegar a nuestro representante. ¿Cuáles son las facultades generales? Las facultades generales son todas aquellas de las cuales está investido el representante y que le confiere las atribuciones y potestades que correspondan por regla general al representado. Es decir, las facultades generales van a estar referidas a todas aquellas que le corresponden al representado, y en cuya virtud entonces el representado actúa, de todas aquellas que les corresponden al representado y en cuya virtud el representante actúa a nombre de su representado. En cambio, las facultades especiales son aquellas para las cuales se exige pronunciamiento expreso, directo y específico. Es decir, estas facultades especiales están regidas por el principio de literalidad, en virtud de la cual, si queremos delegar esta potestad o esta facultad a nuestro apoderado, tenemos que hacer mención expresa e inequívoca en el poder que le delegamos tal facultad. En cambio, las facultades generales son aquellas facultades que ordinariamente le van a corresponder al representante. Yo delego mi representación a favor de Juan Pérez, y entonces por el hecho de haberle delegado la representación con facultades generales, Juan Pérez
va a actuar representándome a mí en términos ordinarios, en términos generales. Pero para que se configuren las facultades especiales tiene que tratarse de una situación específica en virtud de la cual la ley exija que se mencione expresamente el otorgamiento de dicha facultad. Son especiales por eso, porque la ley exige que expresamente, que inequívocamente se mencione en el poder, se precise en el poder, se haga mención en el poder que estamos delegando aquella facultad. Por ejemplo, el código o la ley exige facultades especiales para realizar los actos de disposición de derechos sustantivos, para desarrollar un acto de transacción, un acto de conciliación, para interponer demandas, para reconvenir, para contestar demandas. Son actos que son realmente trascendentales en el desarrollo del proceso. Porque, por ejemplo, si se trata de la transacción, a través de esta se va a poner fin al litigio. A través de la conciliación también se pone fin al conflicto de intereses. Y entonces, si el representante va a actuar investido de esta potestad, de esta capacidad para poder finalizar el conflicto mediante una conciliación o mediante una transacción, entonces nos queda claro que para ello debe tener facultades especiales, es decir, el poder debe señalar expresa e inequívocamente que se delega o que se otorga esa facultad. Bien. Entonces, facultades generales y facultades especiales son las que forman parte de la delegación que podemos otorgar a nuestro representante, a nuestro apoderado en base a esta modalidad especial. Si otorgamos poder a una persona para que intervenga en nuestra representación, poder en esta modalidad, poder convencional, apoderado, entonces debemos siempre verificar qué facultades especiales le vamos a otorgar. Las facultades especiales son expresas, deben regirse por el principio de literalidad, a diferencia de las facultades generales. Las facultades generales van implícitas en el hecho mismo de la representación que otorgamos o que delegamos. Si es que decidimos implementar la figura del apoderado y otorgamos poder por el solo hecho de haber otorgado poder, este contiene facultades especiales. En cambio, si es que decidimos otorgar un poder y queremos que esta persona interponga una demanda a nuestro nombre, o queremos que esta persona celebre un acto de conciliación, un acto de transacción, entonces tenemos que otorgarle un poder a esta persona con la facultad especial para que pueda desarrollar tales actos para los cuales la ley exige esta mención expresa en el poder, ¿no es cierto? Entonces tenemos que distinguir siempre entre las facultades federales y las facultades especiales. En cuanto a la figura del apoderado, hay que revisar las reglas relativas al cese de la representación judicial, cuando termina, cuando acaba, cuando fenece la representación, ¿no es cierto? La representación, la figura del apoderado, puede concluir por causa o por voluntad del representado. Si nosotros hemos otorgado poder, entonces nosotros, con la misma facultad, con la misma prerrogativa que hemos designado un representante, podemos poner fin a esa representación. ¿Y cómo se pone fin a esa representación? Simplemente compareciendo directamente al proceso y comunicando tal situación. Nosotros salimos al proceso y decimos, señor, me hago parte de manera directa y personal para los efectos del presente proceso, dejando sin efecto o poniendo fin a la representación que le he otorgado a mi apoderado Juan Pérez. O podríamos designar un nuevo apoderado, a través de cuya intervención le ponemos fin a la representación anterior.
Y entonces el nuevo apoderado sale a juicio, comparece al proceso y señala o comunica al juzgado que en su condición de nuevo apoderado se hace parte en el proceso, comunicando que ha cesado, que ha concluido la representación que ejercía el anterior apoderado. Pero también la terminación de la representación voluntaria puede originarse en la voluntad del apoderado. Y el apoderado puede decidir dar por concluida la representación que viene ejerciendo, la representación que le han otorgado, cualquiera que fuese la razón, cualquiera que fuese la causa. Basta su sola voluntad para que el representante, para que el apoderado ponga fin a la representación, en cuyo caso, entonces, debe notificarse al representado. ¿Para qué? Para que el representado pueda salir directamente a juicio o pueda designar un nuevo apoderado. Es evidente que si se concluye la representación por voluntad del representante, por voluntad del apoderado, entonces va a quedar en el aire la defensa del representado. Si yo intervengo en el proceso a través de un apoderado, le he otorgado un poder a una persona para que éste intervenga a mi nombre en el proceso judicial, cuando éste decida concluir con la representación, entonces tiene que comunicármela a mí. Pero puede ser que no me la comunique y simplemente en el proceso, ¿no?, se aparte de manera arbitraria, por decisión unilateral, o lo comunica al juzgado. Lo correcto es que lo comunica al juzgado y le diga: señor juez, he decidido poner fin a la representación que estoy ejerciendo. Entonces deja de ser mi apoderado, deja de estar investido de facultades para que pueda ejercer esa representación. Pero como se está apartando del proceso, entonces tiene que asegurarse, tiene que cautelarse que mi intervención en el proceso se viabilice y se materialice. Al haberse apartado el apoderado, entonces estoy en el limbo. Por tal razón, se me debe comunicar de que mi apoderado ya ha dejado de ejercer la representación para que yo me incorpore al proceso ejerciendo mi defensa de manera directa o designando a un nuevo apoderado. En realidad, todas estas son reglas de carácter organizativo, son disposiciones reglamentarias de cómo se ejerce, de cómo se desarrolla la figura de la representación voluntaria, que nos obligan a revisar las mismas para incorporarlas en nuestras tablas y poderlas estudiar y trabajar adecuadamente. Vamos a ver ahora los casos especiales de representación que pueden producirse en el desarrollo del proceso. Casos especiales. Primer caso especial, el caso del procurador oficioso. Esta es una figura interesante, novedosa además en el ordenamiento jurídico procesal peruano. Interesante y novedoso porque se ha recogido de la experiencia de otros ordenamientos jurídicos la regulación de esta situación. Y entonces, como tal, la procuración oficiosa permite implementar una actuación a nombre de otra persona sin el consentimiento de ésta, sin la autorización de ésta, sin la delegación de facultades, porque entendemos que la representación implica que alguien le atribuye a una persona esa representación. Si la ley le atribuye esa representación, estamos frente a la representación legal. Si el juez le atribuye esa representación, estamos frente a la representación judicial. Si la parte directa y voluntariamente le atribuye esa representación, estamos frente a la representación convencional, voluntaria, o frente al apoderado judicial, que es lo mismo. Pero resulta, por lo menos, atípico que alguien ejerza representación
sin que le hayan delegado la misma. Y lo que es más extraño todavía es que esta persona puede intervenir en el proceso judicial y va a generar y desarrollar actos procesales sin que el juez se lo impida. A esto se refiere la figura del procurador oficioso. El procurador oficioso es aquella persona que comparece a nombre de otro en el Poder Judicial respecto de quien no tiene representación judicial, pero que sin embargo va a ejercer la misma siempre y cuando se den alguna de estas, perdón, siempre y cuando se den dos condiciones. ¿Y cuáles son estas dos condiciones? Primero, que se trate o que la persona por quien se comparece o a quien se representa se encuentre en una especial situación de impedimento para poder ejercer su derecho por cuenta propia. Puede ser que esté ausente del país, que tenga razones de fundado temor o amenaza, se trate de una situación de emergencia o de inminente peligro o de cualquier otra causa análoga y desconoce de la existencia de representante con poder suficiente, ¿no? Entonces, primera situación, primera condición para que proceda la figura del procurador oficioso. Que la persona a quien se representa, ¿no?, se encuentra en una situación especial de impedimento. Y es precisamente en virtud de esa situación especial de impedimento que sale otra persona y sin su autorización y sin su consentimiento lo representa en el proceso judicial. La segunda condición está referida a que cuando la parte contraria en contra, es decir, cuando la parte en contra de quien se hace valer la figura del procurador oficioso, solicite que se preste una garantía de que su gestión va a ser ratificada, entonces esta sea otorgada por el procurador. Es decir, se requiere que el procurador constituya una garantía suficiente a criterio del juez. Y esta garantía es para asegurar que el procurado, el representado, ¿no?, más adelante salga a juicio y ratifique toda la actuación, toda la gestión, toda la representación que ha desarrollado el procurador oficioso. Entonces, ciertamente, la figura del procurador oficioso también va a encontrar su origen en la voluntad de la parte representada, pero en la voluntad expresada de manera ulterior, en una voluntad diferida, porque lo normal es que se manifieste la voluntad antes de ejercer la representación. Hoy expreso mi voluntad de designar como mi apoderado a X. Y entonces X, en virtud de la expresión libre y voluntaria de la manifestación de voluntad que he exteriorizado y formalizado además, va a actuar como mi representante. Eso es lo normal. Pero en este caso, la voluntad del representado se va a poner de manifiesto, pero a futuro, a posteriori, para un momento ulterior, ¿no? Entonces, en cuyo caso, finalmente también estamos dentro de una modalidad de la representación convencional, porque se va a perfeccionar con la expresión de voluntad del representado. Pero que por razones de especial situación descritas por la ley, ¿no?, entonces se autoriza que el representante intervenga oficiosamente sin que se haya recibido la expresión de voluntad de su representante. Entonces, si se produce una situación especial
¿no? En donde, por ejemplo, se ha producido la situación de pandemia, la situación de emergencia, se han cerrado las fronteras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y entonces el representante, o perdón, el representado o el protagonista del conflicto, el demandado, por ejemplo, no puede trasladarse hasta la sede del juicio para ejercer directa y personalmente su defensa. Y por la situación no puede ni siquiera otorgar poder. Y entonces, si el proceso se está ventilando en el Perú, por ejemplo, si es que este estuviese en el extranjero, en Arequipa, si es que este estuviese en otro lugar del país, entonces puede salir cualquier otra persona en su nombre a representarlo sin necesidad de contar con poder, sin necesidad de que el otro haya expresado su voluntad. Y simple y llanamente ante la situación de impedimento objetivamente verificable del representado, sale a juicio y ejerce su representación y contesta la demanda. Muy bien, entonces se da el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Que exista una circunstancia especial que justifique la intervención del procurador oficioso. Y esa circunstancia especial está determinada por su ausencia del país, por la existencia de razones de fundado temor a amenaza, por tratarse de una situación de emergencia, de inminente peligro o cualquier otra causa análoga, ¿no? Es decir, que debe verificarse objetivamente una causa razonable y completa. ¿Cuál es entonces el segundo elemento? Si es que he salido a nombre de otro como procurador oficioso en el proceso, entonces la otra parte podría requerirme que constituya garantía suficiente para que mi gestión sea ratificada. Claro, y es que evidentemente la situación atípica entraña un peligro. ¿Qué pasa si luego de haberse desarrollado el proceso aparece el representado, sale a juicio y dice, señor, yo jamás le otorgué poder a esta persona para que me represente? Y entonces su intervención en el proceso no produce efecto alguno respecto a mi persona. Es más, solicito la nulidad del proceso y evidentemente se va a dejar la nulidad del proceso. Y entonces hay el riesgo latente, entraña el peligro inminente de que la actuación que desarrolle un procurador oficioso se vaya a convertirlo en una actuación ineficaz, en una actuación inválida, si es que el procurado, si es que el representado no la ratifica. Entonces, ¿qué significará para mí en el caso del ejemplo? Si yo interpuesto la demanda, significará que habría desarrollado, promovido actos procesales de manera inútil, de manera insulsa, con todo el costo de que esto significa sostener un proceso judicial. Entonces, para garantizar que esto no ocurra y por último, en caso de ocurrir, para reparar el daño que se me podría provocar, entonces solicito que este que interviene oficiosamente representando a otro preste una garantía para que respalde los eventuales daños que se podrían generar. Entonces, el juez debe disponer que el procurador preste una garantía suficiente, ¿no? Que garantice de que cuando aparezca su procurado, su representado, este va a ratificar su gestión. Está de más decir que si el representado sale a juicio en algún momento y ratifica la actuación de su procurador, entonces el proceso se perfecciona. En cambio, si no lo ratifica, el proceso va a resultar inválido, pero con las consecuencias que ello determine, como el pago de las costas, los perjuicios por parte de quien se atribuyó esa representación oficiosa. ¿Okay? Esto es entonces la figura del
procurador oficioso. Siguiente caso especial, el caso del patrocinio de intereses difusos. La figura de los intereses difusos es también una figura novedosa en el ordenamiento jurídico procesal nacional, que ha sido incorporada en nuestro código y que en realidad con buen criterio, porque es un tema que atañe e involucra al contexto en general, a una masa, a un conjunto de personas. Por eso se dice que el interés difuso es aquel cuya titularidad corresponde a un conjunto indeterminado de personas, quienes tienen interés respecto de qué, respecto de determinadas situaciones que les atañen indudablemente, que pueden ser bienes de inestimable valor patrimonial, como el medio ambiente, como el patrimonio cultural, el patrimonio histórico, o como los intereses o derechos del consumidor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los intereses difusos, no hablamos de situaciones que interesan en particular a una sola persona, sino hablamos de situaciones que interesan en general a un contexto, a un conjunto, a una masa. Y es que evidentemente los aspectos relativos al medio ambiente, al patrimonio cultural, al patrimonio histórico, a los derechos del consumidor, no son intereses que se individualizan particularmente en una sola persona, sino que son intereses que forman parte del conjunto, del contexto social, ¿no? De un contexto, de un entorno debidamente identificado, ¿no? En cuya virtud entonces a estos se les reconoce la posibilidad de intervenir y de participar en el proceso judicial como o a través de la figura del patrocinio de intereses difusos. Es importante al momento de trabajar el tema de los intereses difusos tener presente que los intereses difusos le han sido atribuidos en su ejercicio no a los directamente interesados. Un interés difuso que se origina sobre la base de los derechos del consumidor, de los intereses del consumidor. ¿Recuerdan ustedes que en algún momento, cuando acudíamos a un cinema, a un cine, a espectar una película, se nos impedía ingresar, por ejemplo, una gaseosa comprada en otro lugar? Se nos impedía, por ejemplo, comprar una galleta, ¿no?, que hubiésemos comprado o llevado de la casa. Y esta era una situación que afectaba los derechos del consumidor, porque cuando nosotros vamos a un cine, consumimos el servicio de cinema, el servicio para espectar una película. A eso vamos al cine. Y si adicionalmente a eso queremos comprar un caramelo, un chocolate, ¿no?, o algo para degustar mientras advertimos o mostramos la película, estamos en todo nuestro derecho. Pero sin embargo se nos obligaba a comprar la canchita, el popcorn, en el cine, de manera exclusiva. Y no podíamos entrar ningún otro producto, lo cual era evidentemente una práctica monopólica que afecta flagrantemente el derecho del consumidor. Entonces, esta situación generaba pues un interés para los consumidores, un interés que bien pudo denunciarse a través de esta figura del patrocinio de intereses difusos, que en algún momento, oficiosamente, el Indecopi, como ente encargado, se encargó de regular y de evitar que se siga produciendo esta situación.
pero lo exacto y lo correcto es que allí vemos a un caso de intereses difusos que bien pudo promoverse una demanda, un proceso judicial a través de esta figura especial. Esto mismo puede ocurrir, por ejemplo, cuando hay una afectación al medio ambiente. Una entidad, una empresa minera que ejerce una actividad de esa naturaleza y que por su falta de cuidado y por no seguir las reglas de protección del medio ambiente genera precisamente una afectación. Entonces no hay particularmente un titular de ese derecho, no es uno solo, sino es la población en general. Y entonces se puede a través de la figura del patrocinio de intereses difusos promover la acción correspondiente para obtener la protección frente a esa situación de vulnerabilidad. Entonces, cuando se trata de los intereses difusos, no se le ha atribuido representación procesal a una persona en particular, porque no es uno solo el afectado, sino que en estos casos se le ha atribuido representación procesal a determinadas entidades, a determinados órganos que por su condición, entonces se les ha atribuido dicha potestad para poder intervenir en los procesos en donde se hace reclamación de intereses difusos. ¿Quiénes son estas entidades? Pueden promover este tipo de procesos sobre la base de intereses difusos el Ministerio Público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las comunidades campesinas o las comunidades nativas en cuya jurisdicción se ha producido el daño ambiental o el daño al patrimonio cultural, o también pueden interponer este tipo de acciones las asociaciones o instituciones sin fines de lucro que según la ley y por último según el criterio del juez pueden estar legitimadas para intervenir, para participar en asuntos de esta naturaleza. Entonces, debe quedar claro que sobre la base de patrocinio de intereses difusos no se autoriza la intervención particular, la intervención individual. La representación se ejerce a través de un órgano, de una entidad. ¿Quiénes son esas entidades? La ley los ha mencionado. Ya lo hemos dicho, el Ministerio Público, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, en fin, entidades a quienes se les ha atribuido esta potestad de ejercer la representación en el proceso para evitar la desigualdad en las posiciones de la relación de conflicto. Porque en la práctica, ¿no?, hay un desequilibrio entre los partícipes del conflicto. Normalmente los infractores de afectaciones generales son pues empresas de gran poder, cuyas empresas de gran poder, en el caso de que se promueva un asunto de esta naturaleza, tendrían que litigar, tendrían que confrontarse con personas naturales, si es que se les autoriza a estos para que intervengan. Entonces, para nivelar la situación, la ley ha establecido que esta atribución para ejercer la representación del proceso se la concede a determinados entes como son el Ministerio Público, por ejemplo, como son los gobiernos regionales, municipales o asociaciones, ¿no?, que son entidades que tienen otro nivel de poder para poder enfrentar una situación de esta naturaleza. Bien, chicos, y finalmente la figura de la sustitución procesal. La figura de la sustitución procesal, también identificada con la representación, es aquella a través de la cual se puede viabilizar la intervención de una persona en proceso sin contar con representación voluntaria, sin contar con la expresión de voluntad de parte del representado, pero que se sustenta aquella representación en la existencia de una relación material entre
el representante y el representado, cuya relación material precisamente justifica, sustenta, le da contenido, fundamenta que el representante intervenga a nombre del representado en el proceso judicial, cuya participación puede ser como demandante o como demandado, así como el procurador oficioso interviene sin la expresión de voluntad del representado. En el caso de la sustitución procesal también se interviene sin la expresión de voluntad del representado. Tanto en la figura del procurador oficioso como en la figura de la sustitución procesal, esta se puede dar en cualquiera de los extremos de la relación jurídica procesal. Puedo actuar como procurador oficioso respecto del demandante, o como demandado. Igual ocurre en la sustitución procesal. Puedo intervenir como tal, como demandante o como demandado. Pero la diferencia entre el procurador oficioso y la sustitución procesal radica en que la actitud que tiene el procurador oficioso se origina en una situación de impedimento del representado, ¿verdad? En cambio, la sustitución procesal se origina en la existencia de una relación material entre el representante y el representado. Por la sustitución procesal se habilita de que una persona salga a nombre de otro y pueda estar en actitud de promover un proceso judicial, interponer una demanda, o encontrarse en actitud de ejercer el derecho de contradicción, es decir, de contestar la demanda, sin que exista representación procesal de carácter convencional, es decir, sin que exista esta voluntad de representado, pero que se legitima mi intervención, mi representación, mi participación a nombre de otro, porque tengo con ese otro, con ese representado, con la persona que voy a representar, tengo una relación material. Y esa relación material me autoriza, me habilita, me faculta, se construye en el fundamento para que yo pueda intervenir a nombre de esa otra persona en el proceso judicial, sin contar, sin requerir de su autorización expresada a través de su voluntad mediante poder. Y lo vamos a entender mejor a partir de un ejemplo. Resulta que se produce una relación material. Y en esta relación material interviene mi persona como acreedor. E interviene Luis como deudor. Luis entonces es mi deudor. Bien. Luis, siendo mi deudor, está obligado a pagarme una suma de dinero determinada. Entonces, soy un acreedor y tengo un derecho expectaticio potencial, ¿no?, para exigir el cobro de aquella suma de dinero. Pero resulta que Luis ha dejado de trabajar. Y al haber dejado de trabajar, le deben pagar sus beneficios sociales por 30 años de trabajo. Se ha jubilado. Y entonces le tienen que pagar sus beneficios sociales por 30 años de actividad laboral que ha desarrollado. Y con lo cual, inclusive Luis prometió pagarme, apenas le pague sus beneficios sociales. Entonces, Luis, sin embargo, no realiza actuación alguna para obtener el pago de aquella suma que le corresponde por beneficios sociales. Muestra una total actuación omisiva, indiferente. Entonces, mi persona
puede interponer una demanda a nombre de Luis en contra del que fue su centro de trabajo para pedir que le paguen sus beneficios sociales. Y entonces, ¿en qué se sustenta esta actuación de mi parte? Que sin tener representación puede intervenir a nombre de Luis promoviendo un proceso judicial de obligación o de pago de beneficios sociales. Se sustenta en que existe una relación material entre mi persona y Luis. Luis es mi deudor, y a mí me interesa que Luis pueda cobrar esto, para que a su vez pueda efectuar el pago de mi persona. En cuyo caso entonces estoy habilitado para provocar la sustitución procesal. El titular de derecho es Luis, quien tiene capacidad para ser parte procesal es Luis, pero sin embargo termino interviniendo en el proceso en virtud de esta figura especial. Esta misma situación puede darse desde la perspectiva de la parte demandada. Si Luis es demandado, vamos a suponer que Luis tiene como único bien que forma parte de su patrimonio su propiedad de inmueble. Y entonces alguien lo demanda a Luis sobre esta propiedad de inmueble. Y Luis no hace absolutamente nada. Entonces yo puedo, invocando la sustitución procesal, incorporarme al proceso a nombre de Luis y ejercer la defensa de Luis. Porque a mí me interesa que Luis defienda su patrimonio, porque finalmente el crédito del cual soy titular y respecto del cual Luis es mi obligado a verse satisfecho con el producto de su patrimonio si no cumple con su obligación de pago. De tal manera que cuando yo le exige el pago, lo demande judicialmente y este no cumpla con verificarlo, entonces voy a exigir que se trae una medida de embargo y que ese bien responda por la deuda. Pero si Luis no defiende este bien en el patrimonio, yo sí puedo hacerlo a nombre de Luis, invocando la figura de la sustitución procesal. Entonces, se dan cuenta que la razón que sustenta, que justifica mi intervención en el proceso es, ¿qué cosa? La existencia de una relación material con el representado. Yo intervengo en el proceso, sea como demandante, sea como demandado. Intervengo en el proceso por el hecho de que tengo una relación material con la persona que voy a representar. ¿Y cuál es la relación material? La relación de crédito. Soy su acreedor. Y como acreedor estoy investido de esta facultad de poder intervenir para ejercitar el derecho de acción o para ejercitar el derecho de contradicción a nombre de mi deudor, ¿no? Figura de la sustitución procesal. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí hemos concluido con el tema de la capacidad para ser parte procesal. Entonces, una vez más, utilizando la misma modalidad que en el tema anterior, tenemos que descender del plano teórico al plano normativo para que podamos verificar cómo esas instituciones que hemos trabajado en clase tienen su desenlace en términos normativos, en términos de regulación, en términos de organización positiva. Entonces debemos acudir a nuestro código para revisar cada una de las reglas que regula la capacidad para ser parte material, la capacidad para ser parte procesal, la figura de la representación procesal a través de cada una de sus modalidades, representación legal, representación judicial, representación convencional, las figuras especiales que hemos trabajado dentro de este tema que están referidas al procurador oficioso, al curador procesal, al patrimonio autónomo, a los intereses difusos, a la sustitución procesal, que son distintas modalidades que corresponden implementarse en el proceso sobre la base de la representación. ¿Ok? Entonces, chicos, vamos a pasar a una ronda de preguntas para esclarecer algún tipo de duda en relación al tema que hemos trabajado. ¿Ok? Y enseguida pasaremos a terminar de resolver el examen rápido. Chicos, entonces, ¿alguna pregunta? Doctor, Sí. doctor, muy buenos días. En el caso de la situación procesal, en caso de que el representado manifieste que el,
la figura de representación o la persona que lo está representando, o sea, niegue sus actos o niegue esa representación, ¿qué pasaría? No te escucho muy claramente, por favor, un poco más alto. Doctor, ahora sí me puede escuchar. Sí, está un poco más claro. Ok, en el caso de la citación procesal, ¿qué pasaría en el caso de que el representado niegue los actos de representación o, o desconozca de estos? ¿Qué pasaría si el representado, repíteme? Si el representado no quiera no quiera, o sea, no quiera que se le represente en ese proceso. Claro, correcto. Entonces tenemos que verificar en primer lugar frente a qué tipo de representación estamos, ¿no? Si estamos frente a una representación legal, entonces esta representación encuentra su origen en el mandato de la ley. Y entonces, si la ley establece de que las municipalidades son representadas por el alcalde, entonces esta situación no va a admitir ninguna posibilidad de poder modificar lo que el mandato de la norma señala. En realidad, tal parece que tu pregunta estaría más vinculada a la representación convencional. En el caso de la representación convencional que se origina en la voluntad del representado, ¿no? El representado, hemos dicho, si en algún momento pone de manifiesto que no quiere que su representante siga ejerciendo esta condición, esta representación, simplemente lo comunica al juez y sale directamente al proceso. Y dice, señor juez, a partir de la fecha voy a participar directamente en el proceso. Y entonces pongo fin a la representación que le he delegado a favor de mi ex apoderado Juan Pérez. Ya está, concluido el asunto, ¿no? Ahora, si es que esta situación se produce eh, en la figura del procurador oficioso, entonces el procurado, el representado, tendría que simplemente expresar que no ratifica la actuación procesal que ha desarrollado el procurador oficioso, con lo cual pone de manifiesto su voluntad, su disconformidad con la representación que venía ejerciendo esta persona. Ahora, en el caso de la sustitución procesal, ¿no? Esta sustitución procesal no le habilita al representado a poder cuestionar la intervención de su representante. Y es que el representante está interviniendo, ¿no?, en defensa de sus intereses sobre la base de esa relación material que tiene con el representado. Lo que sí podría hacer el representado es incorporarse al proceso, ¿no?, y también ejercer defensa directamente, pero no podría perturbar, no podría pretender apartar al, a su acreedor, por ejemplo, en el caso del ejemplo que hemos invocado, de la representación que se viene ejerciendo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Doctor, buenos días. Sí, buen día. Respecto al interés difuso, ¿Ya? yo quería hacer una pregunta, ¿no? Cuando el dañado es la sociedad, imaginémonos ¿Ya? en una gestión municipal, se hacen inversiones que no corresponden, se hacen inversiones o malas inversiones, por ejemplo, se hace un parchado de pista y a los 2 días esto está estropeado, ¿no? Entonces, ¿Ya? cualquier ciudadano puede atribuirse esa representación y poner en conocimiento del Ministerio Público. ¿Es correcto, doctor? Ok, primero, la reclamación vía intereses difusos está vinculado a los siguientes aspectos. Daño ambiental, patrimonio cultural, derecho de los consumidores, ¿no? Patrimonio histórico. Entonces, esa situación que usted plantea como ejemplo estaría vinculado, eso es lo primero que tenemos que resolver, estaría vinculado a alguno de estos aspectos que la norma se ha encargado de señalar, ¿no? Medio ambiente, patrimonio cultural, patrimonio histórico o derechos del consumidor. Parece que no. Pero en todo caso, asumamos que estemos frente a una situación en donde sí se afecta estos aspectos: medio ambiente, patrimonio cultural, patrimonio histórico o derechos del consumidor. Entonces, si es que pasamos o superamos este primer filtro, entonces, claro, cualquier persona que se sienta afectada podría, a través de su actuación, expeditar que las
instituciones a quienes se les ha atribuido la representación puedan ejercitar la demanda correspondiente. Esta persona, como usted dice, puede acudir al Ministerio Público, puede acudir al gobierno local, puede acudir ante una asociación sin fines de lucro, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una asociación que defiende los derechos del consumidor, ¿no es cierto? Podría acudir ante esta asociación para que por intermedio de ella se plantee la demanda o la reclamación correspondiente. ¿Ok? Pero siempre sobre la base de que los intereses difusos tienen un marco operativo y están en función de lo que acabamos de señalar, ¿no? Que se afecte estos bienes de inestimable valor patrimonial. Esa es la lógica. Bien, chicos, siguiente pregunta. Ok, creo que no hay más, ¿no? Vamos entonces a seguir avanzando con la revisión de nuestro control. Aquí avanzamos hasta la pregunta 4. Sí, creo. Terminamos la pregunta 4. Vamos con la pregunta número 5. Doctor, una consulta antes de que siga avanzando. Em, sobre, sobre la representación convencional o voluntaria, dijo que había algunas reglas y no la entendí bien. Bien, las reglas, es verdad, la representación convencional, les decía, es aquella que ha merecido de parte de nuestro código el mayor número de reglas. ¿Por qué? Porque como quiera que se funde en la voluntad de las partes, como quiera que se funda en la expresión libre y espontánea de la decisión de las partes, entonces esto tiene que ser organizado y regulado de manera adecuada para que no afecte la validez del proceso. Entonces, por eso el código se ha encargado de organizar cuáles son estas reglas, ¿no? Y a lo que me refería cuando destacaba esto que es la Cámara de mayores reglas, es a destacar que ustedes tienen que tener la precaución que cuando revisen el código para identificar estas reglas, puedan identificarlas todas, de manera tal que se encuentren en una actitud de poder resolver cualquier problema relativo a la representación convencional. Las reglas aparecen contenidas. Nosotros, a modo de motivación, hemos hecho referencia a algunas. Por ejemplo, hemos dicho qué clases de facultades, ¿no?, existen cuando se delega representación, cuando se otorga poder. Ya dijimos, representación, perdón, facultades generales o facultades especiales, es una regla. Otra de las reglas, ayer creo que hemos dicho, en el caso de la delegación o de la sustitución de la representación convencional, cuando se produce la delegación, ¿no?, cuando se produce la sustitución, en fin, todas estas reglas aparecen señaladas en el ordenamiento jurídico y ustedes tienen que acudir a la revisión del ordenamiento jurídico para tenerlas claras, ¿no? Porque se tratan de normas organizativas, se trata de normas que expresan reglas, ¿no?, para las cuales no hay que más que precisarlas y lecturarlas y tenerlas presentes, ¿ok? Entonces, corre por cuenta de ustedes que acudan a la revisión del código para que identifiquemos cada una de esas reglas. Doctor, ¿y para cuándo sería la tarea de esas tablas? Ok, enseguida vamos a decir todo lo que esté pendiente, señorita, ¿ya? Vamos entonces con, si no hay más preguntas sobre el tema. ¿Alguna pregunta adicional sobre el tema? Que no sea sobre evaluación, prácticas o tareas. Ya, creo que ninguna más, ¿no? Vamos entonces a terminar con la revisión del examen y el control. Pregunta número 5. La pregunta número 5, entonces, a ver. ¿Alguien quiere intervenir resolviendo esta pregunta? Voluntariamente, chicos. Gladys. Gladys está presente. Presente, doctor.
Hola Gladys, buenos días. Buenos días. Gladys, vamos a revisar la pregunta 5, ¿ya? ¿La tienes en pantalla? Ah, no, no, doctor. Te la voy a Ahorita está. lecturar entonces, ¿ya? Ya. A ver, lápiz y papel para que tomes datos. Yo, doctor. Con lápiz y papel para que tomes los datos. Sí, sí, doctor. Juan interpone demanda de obligación de dar suma de dinero en contra de Matías a fin de obtener el pago de la suma de 120.000 soles. ¿Ok? Primer dato importante. Juan demanda que le paguen la suma de 120.000 soles. Pero además demanda que le paguen 30.000 soles por intereses devengados hasta la interposición de la demanda. Segundo dato importante. Tercer dato importante. También demanda 50.000 soles por intereses que ha de vengarse durante el desarrollo del proceso. Tercer dato interesante. Y cuarto dato interesante nos dice que además demanda el pago de una penalidad de 50.000 soles. Entonces, en función a eso se plantean las opciones de respuesta. Tienes las opciones de respuesta, vas leyendo una a una y nos dices cuál es la respuesta correcta. ¿Lo tienes o no lo tienes? Sí, doctor. Ya, vamos leyendo entonces. Opción número 1. El monto de la cuantía asciende a la suma de 250.000 soles 250.000 soles. ¿Eso es y correcto? ¿Esa es la respuesta correcta o estás enunciando las alternativas? No, no, estoy enunciando las No te veo en alternativas. pantalla. A ver, Hemos dicho, chicos, por favor, toda intervención tiene que ser visualizada. ¿se me ve? Creo que sí. Ahora sí. Ok. Ya, Ok. ya. Ya La está bien. siguiente sería A ver, la entonces B. vamos revisando. La B. El ¿Qué dice monto la de B? el monto de la cuantía asciende a la suma de 250.000 soles y corresponde conocer el caso al juzgado especializado en lo civil. Ya, esa es la respuesta correcta en tu concepto, ¿cierto? No, Ah, estoy ya. dando las alternativas. Ok, ya, correcto. Ajá. Ya, ¿esto es verdadero o es falso? Falso. Falso. Sí. Ok. Dinos entonces, ¿cómo se determina la cuantía en este caso? ¿Cómo determinamos la cuantía? ¿Cuál es la operación mental que has hecho tú para determinar la cuantía en este caso? Creo yo, bueno, yo en el examen, la práctica, saqué por unos, por unos apuntes que tenía Ya. sobre lo que usted mencionó como un ejemplo, si no me equivoco, en las clases. Ujú. Ay, ¿dónde está este? No encuentro. Mm, ¿Qué decían tus apuntes? Ya decía que, bueno, lo que sé es que el que se especializa debe ser un juzgado de civil Sí, y hija, pero primero, espérate, Gladys, primero, todavía no determinemos el juzgado, porque la operación lógica correcta es que primero debemos determinar cuánto es la cuantía. Una vez que determinemos la cuantía, recién vamos a determinar en función a la cuantía a qué juzgado le corresponde, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la cuantía en este caso, en esta demanda? Entonces, para resolver el tema tenemos que remitirnos a las reglas que determinan la, la cuantía en nuestro código, cuyas reglas están en el código, cuyas reglas han sido incorporadas en nuestras fichas, en nuestras tablas, ¿no? ¿Tienes claro cuál es la regla que regularía, que nos permite determinar la cuantía en este caso? Porque, mira, podríamos tener varias opciones, Gladys. La primera sería, sumamos todo. Sería una primera opción, porque dice, a ver, voy a lecturarlo. Dice que Juan pretende el pago de una suma de 120.000.
Además de eso, pretende que le paguen 30.000 por intereses hasta la demanda. Además, 50.000 por intereses después de la demanda. Y además una penalidad de 50.000. Una primera opción que tenemos es sumar todo. Si sumamos todo sería 250.000, ¿no es cierto? Sí. Entonces, esa podría ser una primera opción, pero de repente no es la correcta y tenemos que excluir alguno de estos conceptos para determinar la cuantía. Por eso te preguntaba cuál es la operación monetaria que tenemos que desarrollar para determinar en el caso de la cuantía. ¿Qué Ah, regla? restarle por incumplimiento de la prestación. Ya le restamos eso. O Sí. sea, no entraría el de la penalidad, ¿no A es ver, cierto? ¿Y qué significaría entonces? Si no entra, ¿cuánto sería el monto de la cuantía? Sería 200.000, ¿no? Porque la suma de todo ujú, es 250.000. Sería sí. 200.000, ¿no? Ujú. Bien. Chicos, ¿alguien quiere intervenir haciendo alguna apreciación sobre el tema que estamos tratando? Doctor, Sí, ¿puedo opinar? claro que sí. ¿Cómo te Pero, llamas? Jacqueline, pero no tengo cámara, doctor. Bueno, ya te dinos. Ya, bueno, yo considero que, como dice en el artículo 11, respecto al cálculo de cuantía, se debe hacer hasta el tiempo, o sea, se debe sumar todos los montos hasta el tiempo de la demanda, pero no los futuros. Entonces, en este caso, tenemos que sumar lo que es los 120.000 120.000, ¿no? Y después los 30.000 y luego los 50.000, pero ya no más. O sea, acá dice, ¿no? Devengados hasta la imposición de la demanda, más 50.000 por intereses a devengarse durante el desarrollo. Entonces, durante el desarrollo, esto no los vamos a contar. Ok, correcto. Tu razonamiento está correcto. Y entonces, ¿a cuánto asciende el monto de la cuantía en este caso? A 200.000. 200.000 soles, correcto. Entonces, ese es el monto de la cuantía. Porque como bien dices, ¿no? Aplicamos la primera regla, o perdón, la regla correspondiente, que nos dice que se tiene presente, para los efectos de determinar la cuantía, todos los conceptos que se proponen en la demanda, ¿no? Ujú, Pero aquellos que se hayan devengado hasta el momento de la interposición a la demanda, más no los conceptos futuros. ujú. Entonces, los intereses por 50.000 soles son posteriores a la demanda y esos no se incluyen en la determinación de la cuantía. Está clarísimo en la aplicación de esa regla. Y además, recuerda que si pedimos el pago de obligación de la suma de dinero y luego advertimos que hay otra pretensión de cobro de una penalidad, cuando vean las pretensiones se suma el valor de todas las pretensiones y la sumatoria de eso va a determinar el monto del petitorio. Entonces son dos reglas que aparecen expresamente señaladas en el ordenamiento jurídico que nos permiten resolver el caso. Por eso, chicos, la importancia que tiene de que acudamos a la revisión del código e identifiquemos cada una de las reglas y que las organicemos, que las sistematicemos, que las trabajemos de manera que sea más fácil la identificación y la incorporación de las mismas en nuestro cúmulo de conocimientos. Miren ustedes, ¿cómo resolvemos el tema tan fácil? Por la sola verificación de la aplicación de dos reglas que corresponderían para el caso. Entonces, esa es la importancia de, de las fichas, de las tablas que les he pedido que elaboren, de que sean permanentemente revisadas, de que sean permanentemente estudiadas. Entonces, le vamos a pedir a la niña que está interviniendo, Jacqueline, que nos diga cuál es la opción correcta, cuál es la respuesta correcta. Doctor, en este caso la respuesta sería la C. El monto de la cuantía asciende a la suma de 200.000 soles. 200.000 soles. Y corresponde, esa es la única alternativa, ¿no es cierto? No, es que arriba usted también había puesto otras alternativas y abajo también había otras. En lo que es arriba es
el D, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Que debe, o sea, le corresponde a un juez especializado en lo civil. Eso también está en la regla, ¿no? Que es el artículo 11. A ver, no entiendo. ¿Cuántas alternativas de respuesta hay? Se entiende que 4, ¿verdad? Ah, ajá, sí, es que doctor, en el examen que usted nos mandó, Sí. había arriba, habían unas alternativas, que es lo que ha leído mi compañera. ¿Ya? Y abajo también había otras alternativas que esas sí teníamos que marcar. Sí. Voy a revisarla, ¿ya? Déjame ver. Vamos a entrar al control. Entonces, a ver, chicos, entonces estamos en la pregunta 3, 4. Pregunta 5. Ok, ok. Entiendo. Bien, entonces, y claro que ha habido un error. Claro. Bien, la respuesta correcta es la alternativa B, ¿no es cierto? La que dice el monto de la cuantía asciende a la suma de 200 soles. Pero esto, en esta parte que no debe incluirse, en la parte superior, la respuesta sería 200 soles y corresponde conocer al juzgado de paz letra A. Pero bueno, ustedes tenían que responder en función a lo de abajo, ¿verdad? Claro. Ya, está bien. La respuesta correcta allí es que el monto de la cuantía asciende a la suma de 200 soles. Ya, chicos. Esa es la respuesta correcta, ¿ya? Bien, hay un error, sin embargo, en la parte superior que no afecta a la respuesta de la parte inferior. Claro, porque yo pensaba y decía que si han respondido arriba, la alternativa C también es válida, pero no hay manera de que ustedes hayan podido responder la alternativa C porque el sistema no les habilitaba eso, no les permitía. Ya, correcto, entonces, nos quedó claro. Muy bien, tu nombre era Jacqueline, ¿verdad? Sí, doctor, Jacqueline, es una cosa. Ok, dame un segundo. No tengo el micrófono.
Bien. Sigamos entonces. Siguiente pregunta, número 6. Augusto Fidel. Doctor, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿Qué tal, doctor, Augusto? gracias. ¿Mucho frío? No, no hace frío, Augusto, en Arequipa. Está haciendo frío, está haciendo frío. Yo estoy muriendo, te cuento, por eso te pregunto cómo está la situación en Arequipa. Ah, ¿y por allá, doctor, está haciendo frío? Sí, ya está haciendo un frío feroz. La humedad nos afecta terriblemente. Ya me Ok, imagino, doctor. muy bien entonces. Vamos a trabajar la pregunta 6, ¿ya? ¿Tienes a la vista la Doctor, pregunta 6? sí, estoy, doctor, ya ubicado. Ya. Vamos entonces a la lectura. Alberto, quien reside en Arequipa, decide iniciar en contra de Patricia demanda de obligación de dar suma de dinero en proceso de ejecución en mérito a una letra de cambio aceptada por esta última cuando se encontraba en esta ciudad de paso. En la letra de cambio firmada con fecha 18 de abril del 2018, Patricia precisa que su domicilio es en la ciudad de Lima, siendo que actualmente reside en la ciudad de Tacna, lo que ha puesto en conocimiento de Alberto mediante carta notarial hace más de 6 meses. Ok, ya está. Alternativa A. Si la demanda se interpone en Arequipa, el juez debe rechazar la demanda por ser incompetente, ya que no procede la prórroga de la competencia en los procesos de ejecución. ¿Qué te parece? A ver, ¿cuál es el análisis de esta primera opción? Debido a que es un monto de suma de dar dinero y la demandada no se encuentra en Arequipa, el juez no debiera de aceptar esta demanda. Ya. No obstante, doctor, habíamos conversado de que sí, el denunciante podía denunciar y si la demandada aceptaba esta, pues había esa prórroga, ¿no? De jurisdicción o de competencia. Ya. Entonces, ¿este Entonces, enunciado es falso o es cierto? es falso definitivamente. Ujú. Alternativa B. La demanda debe interponerse ante el juez de la ciudad de Lima, debido a que allí era el domicilio de Patricia al momento de aceptar la letra de cambio. Ya. En vista de que mediante carta notarial le hace de conocimiento que su domicilio es en la ciudad de Lima, debiera de interponerse en este lugar, por regla general, la demanda. No obstante, también estaba facultado para hacerlo en la ciudad de Arequipa. En consecuencia, que sea exclusivamente Lima no es cierto, ¿no? Entonces, por esta razón, esta sería falsa. Ya. C. La demanda debe interponerse en Lima o Tacna, a elección del demandante. Bueno, el demandante también tenía la opción de hacerlo en Arequipa. Por tanto, esta alternativa también resulta ser falsa. Ujú. D. Sí, Si la demanda se interpone en Mollendo, el juez debe admitir a trámite la demanda. Bueno, dice Arequipa y Arequipa implica Mollendo, ¿no? Entonces, ya. si se hace esta demanda en la ciudad de Mollendo, que pertenece a Arequipa, el juez debe de admitirlo a trámite, ¿no? Ok, Por tanto, sería esta la alternativa verdadera. correcto. Muy bien. Entonces, las tres primeras son falsas y la última es verdadera. ¿Conforme? Así es, doctor. Solo Ya. que en el planteamiento de las alternativas estaba la A,
estaba la B, y después estaba el punto 2 en romanos, y luego nuevamente se repetía 2 en romanos, y luego alternativa C y D. Sí, es verdad, ahí había un error. Acá la alternativa correcta era la D, ¿no es cierto? Correcto, según el análisis, sí. Claro, según el análisis, sí. Claro. No obstante, generaba toda una confusión Sí, pues, generaba confusión, es verdad. concepto, ¿no? Bueno, vamos entonces, esta pregunta la vamos a reconocer como válida para todos, ¿ya? Correcto, doctor. Cualquiera que haya sido la respuesta. Esta que número es la número 6, ¿no? Sí, doctor. 6, entonces válida para todos por esa confusión. Cualquiera Sí, que haya sido también, doctor, también la pregunta número 3, creo, si mal no recuerdo, donde no aparecía la alternativa D, también tenía ese mismo tratamiento. Entonces ya tenían... ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Así? ¿Hay alguna otra pregunta que tenga problemas similares como este que acabamos de verificar o el anterior, como la pregunta 3? A ver, les invocaría a los compañeros para que puedan apoyar ahí, a A ver, revisar. chicos, en general, no hay más, ¿no es cierto? Aquí hay una, doctor, tomando como referencia el caso de la pregunta 7, entonces debe ser la 8, la pregunta 8. A ver, vamos a ver. Tiene la alternativa A, B, C, y no aparece una alternativa, o mejor dicho, un icono para marcar, pero sí aparece alternativa. ¿Qué pregunta es? ¿La número La 7? 8, 8, 8, 8. Vamos a ver. Aparece alternativa A, B, C, D. ¿Cuál es el problema ahí? A ver, explícame. Te inserta ahí una alternativa, verdadero, falso, 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 pero no aparece su icono para marcarla. No obstante, esa misma alternativa la encontramos en la C, ¿no? Pregunta 8. Así es. Bien, en la pregunta 8 dice, tomando como referencia el caso de la pregunta 7, según se comandó el pedido de Rocinaldo. Ahí está, alternativa B, falso, falso, verdadero, verdadero. Alternativa B, falso, verdadero, falso, falso. Alternativa C, falso, 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 verdadero. Alternativa D, verdadero, falso, falso, falso. Se ha repetido 2 veces. ¿Cuál es el problema ahí? No entiendo. El hecho No veo que se haya repetido 2 veces únicamente, ¿no? Generaba cierta confusión. ¿Qué confusión? Ninguna, porque finalmente es lo mismo. Era la misma alternativa que la C, efectivamente. ¿La D igual que la C? No. No. Esa reiteración Sí. era de la alternativa C. ¿La alternativa C? No, pero a ver, yo estoy viendo la pantalla que tengo con el útil. Dice alternativa C. Falso, 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 verdadero. ¿Es lo que te dice la alternativa C? Yo tengo aquí, doctor, verdadero, falso, falso, falso. Y en la que se repite es verdadero, falso, falso, falso. A ver, mándame al WhatsApp en este momento una foto. Captura de pantalla. Sí, Doctor, respecto a eso, las opciones son aleatorias. Cuando se hacen las preguntas por medio de la plataforma, las opciones se vuelven aleatorias. Entonces, puede que la alternativa B aparezca en la alternativa D. No entiendo. ¿Qué significa? ¿Que las opciones son distintas para...? Ajá, o sea que varían. No es que en todas las respuestas, mejor dicho, en todas las preguntas la respuesta vaya a ser la B, sino que en otras puede ser la C porque la opción varía. Ok, ya. Correcto. Ya te entendí. Entonces, ¿tú qué tienes, a ver, con que... pero al final sigue siendo lo mismo, porque entonces lo que yo tengo como alternativa D es verdadero, falso, 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 y se ha vuelto a repetir, verdadero, falso, falso, falso. Sí, doctor, ¿Correcto? eso es, ajá, Y, sí. y ustedes, con quien estoy hablando, por ejemplo, con tu compañero, ¿tú cómo lo tienes? En la alternativa C. A ver, chicos, explíquenme. Chicos. Doctor, buen día. Yo en mi caso tengo en la alternativa D, o sea, de esa pregunta, la 8, verdadero, falso,
o sea, verdadero, falso, 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 y otra vez verdadero, falso, falso, falso. Exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Igual que usted, doctor. Ya. Y otros la tienen seguro eso en la A, o en la B, o en la C, Sí, ¿correcto? sí, doctor, porque a cada uno le toca, o sea, Ya, ok, en ya. desorden, ¿no? Le varía. Ya. Lo entendí, lo entendí. Pero entonces no hay ningún problema allí, porque solamente se ha repetido y eso no genera ninguna confusión. Si Sí, doctor, estuviésemos no, propuesto diferentes opciones, ahí sí se presta confusión, ¿verdad? Entonces acá doctor, no tenemos problema con esta opción. ¿Hay alguna otra? doctor, sí, efectivamente me ha votado el mismo momento, pero volví. Doctor, no genera confusión, solo que se ha reiterado, nada más. Sí, ya, perfecto. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra que haya presentado dificultad? No hay más, ¿no? Ya, chicos, entonces, en esas dos preguntas, la pregunta 3 y la pregunta 6, va a ser considerada como válida para todos, cualquiera que haya sido la respuesta, ¿ya? Entonces, ahí tienen una puntuación adicional. ¿Cómo se llama la persona con la que estoy hablando? ¿Con quien hemos resuelto la última pregunta? Augusto Morelli, doctor. Muy bien, Augusto. Gracias por tu participación. Chicos, eh, ya estamos sobre la hora. No vamos a poder continuar con esta revisión, lo podemos hacer en la siguiente clase. Sin embargo, debemos dejar claramente establecido lo siguiente. Tenemos a portas entonces la primera evaluación escrita. La evaluación escrita la vamos a rendir en la próxima sesión, el día sábado, de nuestra hora de clase. ¿Ok? Entonces, se les hace presente de que es importante que ustedes asuman la responsabilidad de preparar adecuadamente su examen conforme a las expectativas y exigencias que hemos señalado en el primer día de clase. Recuerdan ustedes que conversamos claramente sobre nuestra disposición y vocación como docentes y sobre la responsabilidad que a ustedes les correspondía como alumnos en su etapa y proceso de formación profesional. Entonces, este es el momento en donde se ponga de manifiesto que ustedes están asumiendo con verdadero sentido de responsabilidad dicha obligación frente a ustedes mismos, frente a sus padres, frente a sus familias y frente a la sociedad en su contexto. Así es que de mi parte solamente exhortarlos a que preparen de la mejor forma la evaluación. Parte de la evaluación, todo lo que hemos trabajado conmigo durante las sesiones que hemos venido sosteniendo. ¿Ok? Entonces, nada más de momento. Perdón, queda también como práctica el subir al aula virtual las tablas, ¿no?, que regulen y organicen el tema de la capacidad para hacer parte procesal y de la representación procesal. ¿Ok? Entonces, esto forma parte de la primera evaluación continua de esta práctica que ustedes deben hacer. Pero ojo, tiene que hacerse de manera minuciosa, de manera que contemos en esas tablas con todas las reglas que frente a cualquier situación o dificultad nos permita, acudiendo a dichas reglas, resolver cualquier dificultad que se nos presente. ¿Ya, chicos? Nada más entonces. Doctor, ¿y para Sí, cuándo serían esas tablas? perdón, ya, correcto, correcto. Entonces esa tabla hay que subirla hasta el día martes a las 11:55 de la noche, ¿ya? Enseguida vamos a cargar el sistema. Gracias por hacerme recuerdo. ¿Algo más, chicos? Doctor, buenos días. Buen día. Doctor, el día de ayer nosotros, nuestros compañeros, hemos hablado sobre los temas en los que, doctor, quisiéramos saber si es que, o sea, hicimos un meet y ahí en son de reclamo porque el día de ayer como que hubo un poco de un acto de discriminación en la parte de que se le denegó dar la evaluación, supuesta evaluación continua a una compañera y que hubo levantamiento de voz a un compañero. Y hicimos más que todo un meet para hablar sobre esos temas, ¿no? También mis compañeros dijeron que iban a opinar ahora después de mi opinión para hablar sobre este tema más que todo. Quedaron que hablemos con usted para, para ver cómo íbamos a hacer, doctor, porque en sí no creo que sea, no siento que es de factible que se permitan esas cosas, doctor. O sea, tenemos que ver de la manera en cómo se puede sentir la compañera o los compañeros con respecto a
hechos que es, o sea, se pueden sentir mal, se pueden deprimir o lo que sea, y tampoco es la manera, doctor, que se les trate de esa forma. Bueno, según respecto yo, ¿no? Y no sé si mis compañeros quisieran también dar su opinión, porque ayer quedamos que íbamos a hablar ahora también. El compañero Morelli, si es que no sé, si es que quieren dar su opinión también. Ok, chicos, primer tema. Tenemos absolutamente claro de que en el primer caso de la niña que no ha podido intervenir porque no tiene cámara, ¿no? Tenemos claro de que tenemos que darle las facilidades, ¿no? Para que puedan intervenir, para que puedan participar. Ahí asumimos plenamente responsabilidad en el sentido de que hay que reconducir esa situación porque es un problema técnico que a veces no está al alcance de uno resolver. No admitimos margen de duda alguna al respecto. En el segundo tema, no asumimos ningún tipo de responsabilidad. Nadie ha levantado la voz a nadie. Simplemente se ha hecho mención con énfasis, como es parte de mi desarrollo personal. Cuando hago clases, ustedes advertirán que yo soy apasionado para desarrollar mis clases y a veces me emociono, levanto la voz, pero la levanto en el sentido no de querer pretender minimizar, menoscabar a alguien, sino como parte de lo que es, ¿no? Un ejercicio apasionado de la docencia. Y cuando ayer a este compañero tuyo le he dicho de que es un tema que ya lo hemos visto, se lo he dicho con énfasis y en un momento con ánimo de querer o pretender levantarle la voz. No es nuestro estilo, trato de ser lo más cordial posible al momento de sus intervenciones y de lo más respetuoso. Así es que no hay ni siquiera necesidad y posibilidad de plantear ese tema. Sin embargo, si alguien quisiera decir algo más al respecto, este es el momento para que pueda escucharlos y recibir sus opiniones. ¿Alguien quisiera decir algo más, chicos? Doctor, Augusto Morelli, Ok, te escucho. como tenemos una materia con dos docentes, la verdad un poco desconcertados, ¿no? En el sentido de que estamos llevando como si fueran dos cursos diferentes, ¿no? Yo tengo matriculado 8 cursos y siento que estoy llevando 9 cursos, ¿no? Debido a que hay evaluación, hay actividades de trabajos, incluso van a haber las evaluaciones parciales, ¿no? Entonces conversamos también con el otro docente respecto a este punto y el otro docente se comprometió en coordinar con usted. También usted nos mencionó al inicio de nuestras actividades esta actividad de coordinación, ¿no? Pues, lo último que conversamos con el docente todavía estaba en ese afán de coordinar, ¿no? Vamos a coordinar. Entonces, sería conveniente, doctor, que nos pongamos de acuerdo en ese sentido, ¿no? Porque en verdad sentimos, yo por lo menos sí siento que estoy llevando 9 materias, ¿no? Pero voy a recibir créditos por solamente 8. Entonces, no sé, ante esta situación, doctor, invocarle a coordinar, ¿no? Claro, pero sería, creo, está muy bien lo que dices, pero creo que es más interesante de que se plantee concretamente que dichas coordinaciones tengan como propósito qué objetivos. Uno, de Por que ejemplo, podría ser de que se plantee una sola evaluación, ¿no es cierto? Bueno, y hay un objetivo claro. La coordinación es para que se plantee un solo examen, tomando como referencia lo que ha trabajado uno y otro profesor. Bueno, bien, ¿para qué las coordinaciones? Porque está produciéndose, por ejemplo, situación de desfase en el sentido de que estamos repitiendo los temas, ¿no? Eh, ¿Para qué la coordinación? Creo que sería más provechoso si determinamos objetivos coordinen para tal efecto, ¿es cierto? Creo sí, que ahí está, sí, es doctor. importante la situación que usted plantea. En este, doctor, disculpe que lo interrumpa. Específicamente en los temas puntuales, ¿no? Evaluación, ese es uno. Según el sílabus tenemos una parte teórica y una parte mayor, en mayor proporción, que es la práctica, ¿no? Ujú. Y esa parte nos está faltando, doctor, la parte práctica. Su evaluación última ha sido específicamente de una parte práctica que no la hemos llevado, ¿no? Entonces, entiende usted, doctor, que, bueno, en el caso mío puntual de tiempo me estoy reincorporando y me faltaba esa información, ¿no?
por la misma razón he tenido dificultad para poder dar precisión, dado que había que analizar y el tiempo no nos permitía. Entonces, esa parte práctica, doctor, según el sílabus, tenemos que determinarla, ¿no? ¿Cómo se va a hacer entre uno y el otro docente? Bien. Primero, importante que ustedes reconozcan que el curso de Teoría General del Proceso es la base para el curso de Derecho Procesal Civil, cuyos cursos tienen su desenlace final, desembocan en el curso de Práctica Forense, que es el curso en donde se verifica por excelencia ya la parte práctica, ¿no? Lo que se les ha planteado en la evaluación no es una parte práctica, es en realidad expeditar el razonamiento de la teoría para aplicarla a situaciones concretas. La parte práctica es elaboración de documentos, elaboración de escritos, elaboración de demandas, elaboración de resoluciones, ¿no? Entonces, este es un curso de teoría que debe tener su desenlace en un razonamiento para el saber actuar. Recuerden ustedes que en su momento hemos dicho un cambio en el paradigma del proceso de enseñanza, el saber conocer para el saber actuar. Necesitamos conocer, está claro, necesitamos aprender. ¿Y ese aprendizaje para qué es? Para que podamos actuar frente a determinadas situaciones concretas, ¿no? Y decíamos, una competencia, ¿qué es? Es la capacidad de actuar de manera eficaz frente a una situación concreta y determinada, ¿sobre la base de qué? Sobre la base del conocimiento. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Primero, aprender. Primero, conocer. Y segundo, hacer que ese desenlace se vea objetivizado en la situación, en la resolución de situaciones concretas, ¿no? Entonces, cuando usted me dice cómo implementar la parte práctica, entonces yo estoy más o menos asumiendo, ¿y cómo tendría que hacer? Tendríamos que enseñar el razonamiento, el modo y forma de razonar. Creo que no, porque la parte práctica es elaboración, es redacción, ¿no? Entonces, ese es un tema que no vamos a poder alcanzar, ¿no? O sea, no les vamos a enseñar cómo ustedes tienen que razonar, pero ya a partir del conocimiento y en función a estos controles y al diálogo que vamos a generar, entonces es ahí donde vamos a poder alcanzar los objetivos. Pero si usted me tiene una parte práctica, concreta, cómo la vamos a hacer, en realidad no la encuentro. ¿Ok? Sin embargo, creo que sí es importante de que generemos más diálogo, porque a partir del diálogo vamos a encontrar una manera eficaz de poder concretizar los temas que estamos trabajando en la teoría. ¿Ya, chicos? ¿Alguien más quisiera decir algo? Doctor, una consulta. Tal vez nos podría dar un material aparte, como de apoyo, escrito. Ok, hemos dicho que hay que remitirse al libro de Nelson Hurtado Reyes, Teoría General del Proceso. ¿Ya? Tomen nota. Ese es el texto base, el texto guía. ¿Quién más quisiera Gracias, decir algo, doctor. chicos? Doctor, buenos días, Jesús Chaguada. Doctor, justamente, ¿Cómo te con llamas, lo que perdón? ayer, No escuché tu Jesús nombre. Chaguada, Jesús, ¿no? Jesús Chaguada. Ya, Jesús, dime. Doctor, justamente con lo que aconteció el día de ayer, eso, lo que muchos compañeros no estaban, lo habían notado como que así se podría decir, como una agresión hacia una compañera cuando usted la llamó y no tenía cámara. Creo que ese aspecto ya usted, creo que ahora me doy cuenta que usted ya va a tener un poco más de consideración al respecto. Y ahora, a lo que también estuvimos viendo es de que sobre el material, ¿no, doctor? ¿No? Sabe que en muchos cursos, o sea, nos basamos en el código, digamos, en el código civil, código penal, pero además de eso nos da material, digamos, como que referencias bibliográficas, así, doctrina, o también material de apoyo como diapositivas. Y pienso que, digamos, usted nos podría recomendar, aparte, no sea más información, ¿no?
porque sé que, digamos, el deber del alumno es investigar, ¿no? Porque ya estamos en universidad, pero además yo creo que usted, como usted ya sabe, ya ha leído, sabe de muchos temas que nos podría servir, ¿no? Y usted nos podría seleccionar, ¿no? Tal tema, digamos, para la teoría general del proceso, esto les puede servir, esto les puede ayudar mucho para cuando vamos a llegar ya en sí ya el procesal civil. Y doctor, más que todo, ahora en el examen, yo opino que si nos hubiera dado más tiempo, creo que los resultados del examen hubieran sido otros, pero también yo creo que, doctor, si al final de cuentas usted se tendría que revisar todas las notas y ver si es que, digamos, todos estamos, digamos, aprendiendo, reteniendo sus conocimientos, porque digamos, ¿de qué serviría, doctor, de que solo, digamos, de 50 o de 40, solo, digamos, 10, 15, saquen unas buenas notas y los demás no? O sea, ahí debería darse cuenta de que no todos estamos, digamos, aprendiendo, ¿no? Y yo quisiera de parte de usted, que o sea, un poco no sé, un poco, digamos, se podría decir de importancia o un poco de estima, ¿no? En esa parte, porque para que nosotros, o sea, no dejando de lado a otros compañeros y para que todos en sí aprobemos, ¿no? Que es lo que, o sea, los alumnos necesitan, ¿no? Más que todo eso, doctor, y gracias por cederme la palabra. Ok, muy bien. ¿Alguien más quisiera decir algo, chicos? Bien, entonces, gracias por su participación y por sus opiniones. Es siempre importante el diálogo. Nada más importante que el diálogo para poder avanzar frente a cualquier situación de dificultad. Entonces, chicos, una vez más, queda claro que... perdón. Respecto de la bibliografía, remítanse a ese libro, que es un texto interesante, básico, y adicionalmente, conforme vayamos avanzando entonces las clases, les vamos a ir proponiendo lecturas para que ustedes complementen cada uno de los temas que vayamos a trabajar, ¿ok? De manera que tengan una fuente, una revisión bibliográfica respecto de los temas que vamos avanzando, ¿ya? Nada más entonces, doctor, chicos. Antes despide usted, doctor. Doctor, 30 segunditos, deme, por favor. Claro que sí. Le rogaría mucho, doctor, que nos pudiera usted permitir el material, quizás escaneándola de su material, ¿no? Esto le digo esencialmente porque por el tema de la cuarentena y más todavía ahora que se ha vuelto a retomar la suspensión del transporte público-privado, entonces nos resulta difícil. Ayer he estado por el centro buscando material y la verdad no hay tiendas que estén abiertas en ese sentido o centros de fotocopiado, ¿no? Entonces, tal vez nos pueda usted, de la información que tiene, unas fotografías o un escaneo y nos pueda permitir esto, ¿no? Por este periodo, porque en un momento normal bastaría que usted nos dé la denominación del texto y el autor y nosotros ya lo conseguimos, ¿no? Pero en esta situación especial le pediría eso, doctor. Correcto. Gracias. Sí, correcto. Importante, no hay problema. Les envío, o en todo caso les doy la remisión para que ustedes lo ubiquen en el internet. ¿Ok? No hay problema. Correcto. ¿Algo más, chicos? Doctor, una cosita. Al momento digamos, el momento que está dando sus clases, no sé si es mucho pedir que, digamos, pueda presentar algunas diapositivas o algo como para guiarnos, porque hay veces en que me está explicando y como que al momento de anotar, o sea, como que me pierdo un poco o digamos hacen bulla acá en mi casa y como que me pierdo un poco. Entonces, para volver a ver las grabaciones se me hace un poco difícil. Yo solo le pediría que quitar algunas diapositivas con los títulos, ¿no? Como para, digamos, anotar el título y anotar los apuntes que usted está diciendo. Eso sería, doctor, no sé si sería mucha molestia. Vamos a considerarlo. ¿Algo más, chicos? Ya está, nada más entonces. Doctor, sí, a ver, dime. Doctor. Discúlpeme, doctor, otra vez, Jesús. Doctor, con respecto, digamos, al avance de los domingos, muchos compañeros también comentaban, ¿no? Opinaban que los domingos son días que, digamos, realizan otras actividades y a veces es un poco
no es difícil, ¿no? Pero es como un poco hacer un sacrificio para darle, digamos, escuchar sus clases, ¿no, doctor? Y proponía lo que estaban, yo también decía, lo que yo decía también era de que, digamos, doctor, cuando el momento que usted preguntaba si decíamos clases los domingos, solo, digamos, 7, 10 compañeros decían sí, y bueno, ¿no? Usted veía en los comentarios, ¿no? Sí, 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 y se guiaba, ¿no? Y decía ya, o sea, usted decía, la clase es los domingos, el día domingo se lleva a cabo, ¿no? Mientras otros compañeros decían, no, porque tenemos otras cosas, pero usted y los compañeros como que sentía un poco, digamos, un poco de impotencia, de no poder, digamos, expresar ese no, ¿no? Que no se realice la clase el domingo, ¿no? Debido a que ellos también realizan otras actividades. Lo que yo propondría, doctor, es que, digamos, ahora que todos mis compañeros me están escuchando, es de que podamos, ¿no? O sea, si usted quiere decir clase los domingos, está bien, doctor, ¿no? Yo creo que es para complementar, ¿no? Y aprender más. Pero sería bueno también escuchar, ¿no? O a mis compañeros también que se manifiesten, ¿no? Que prendan sus micrófonos y digan, ¿no? Sí, por esto o no por esto, y que se escuche a todos, doctor, ¿no? Antes de imponer, digamos, una decisión, ¿no? Más que todo eso, doctor, ese era también un detalle que se nos escapaba, ¿no? Correcto, entonces, por decisión mayoritaria se adoptarán ese tipo de decisiones, ¿ya? ¿Alguien más, chicos? Ahora sí creo, ¿ya? Doctor, Entonces, disculpe. sí, mm, Sí, solo ¿me escucha, para el niño? día del examen. Me gustaría que quizás nos pueda dar un poco más de tiempo, porque las preguntas son, como ha puesto en el control, son casos. Solo las 3 o 4 han sido de teoría y el resto ha sido casos para analizar. Y a veces 2 minutos no es suficiente porque los textos son largos. Entonces, solo para el examen, si podría considerar dar un tiempo prudente, ¿no? Según la pregunta o según la extensión de esta. Nada más, doctor. Ok, muy bien, vamos a volver a evaluar entonces la situación del tiempo. Hay que tener presente que este tipo de evaluaciones virtuales nos pone frente a un riesgo de que te falte al principio al valor de la honestidad, ¿no es cierto? Entonces, por eso hemos considerado que debe darse el tiempo exacto para que una persona lecture el caso y sobre la base del conocimiento que tiene en ese momento pueda responder, ¿no? Pero si hay un tiempo adicional y mayor, entonces puede generar el peligro de que se consulte textos, libros, que no es la naturaleza de la evaluación, y que sería engañarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces esa es la razón por la que tratamos de que los tiempos sean exactos para lecturar, para razonar y para responder. Pues vamos a hacer una nueva evaluación a ver cuál es el tiempo exacto. De repente hemos acortado mucho el tiempo, pero vamos a checarlo, ¿ya? De acuerdo a eso lo verificamos. Ahora sí, chicos, espero que nos vamos todos a disfrutar del día domingo, pero en casa. ¿Ok? Un abrazo entonces, cuídense y hasta la próxima clase. Doctor, una consultita última. Eso de la tarea que dejó ahora último, ¿es verdad? Está en el título 2 que dice comparecencia al ¿verdad? Sí, sí, es verdad. A partir del artículo Ya, doctor. 57 es 58 creo que es. Ya, doctor. Muchas gracias. Hasta luego.